Durante años, los aficionados a Leyenda de los Cinco Anillos estaban pidiendo un suplemento que tratara las tierras más allá del Imperio. Un día lo tuvimos. Hoy, en las pantallas, La Leyenda de las Arenas Ardientes. Hola a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo aquí La Leyenda de las Arenas Ardientes, que fue un suplemento básico de La Leyenda de los Cinco Anillos, tercera edición, en el que trataban algo que siempre se pidió, ¿no? Que era las tierras más allá de Rokugan, ¿no? Que tratara esas tierras extranjeras que visitaron los unicornio y que, bueno, durante años pues fue casi objeto de debate de qué podía haber, ¿no? O sea, había pequeños relatillos, pequeñas pinceladas de qué podía haber. Y al final pues tuvimos este suplemento, La Leyenda de las Arenas Ardientes. Por desgracia no recibimos lo que quisimos, bueno, lo que esperábamos. Este suplemento es casi, diría yo, desastroso. Rompe un mito, pero lo rompe de forma mala, sin prestarle atención, descuidada, como si no quisieran realmente hacerlo. Se deja entrever una dejadez, una necesidad de, no sé, de escribir cosas por escribir, de llevar a cabo un montón de elementos. Faltan muchísimas cosas. La mitad de las cosas que hablan los unicornio en la senda del unicornio aquí no aparecen. ¿Dónde están esas tierras llenas de gente que montaba rocks? ¿Dónde están esas ciudades que visitaron? ¿De dónde sacan la pólvora para ver a la nación de los Trune y de Castilla? ¿Dónde están? No, aquí no aparecen. Te mencionan que fueron arrasadas por una plaga. Aparece un imperio especie romano, que son los Yobajin, que no tiene ningún sentido dentro de la ambientación, ni por lo que conocíamos, ni por lo que estaba relatado. Los Asalan pasan a ser casi anecdóticos. El elemento de la resurrección de la diosa de las arenas, cuando se juntan varias personas, entre ellas Hachiko, durante la expulsión de Escorpión, casi no es ni mencionada, no te lo explican. La hija de Ébano, uno de los momentos clave dentro del trasfondo de Cinco Anillos, aparece mencionada en la última línea del suplemento. Los eventos de la Califa Inmortal vienen vagamente explicados. Los hechiceros de los cuales Iuchiban aprendió su arte son de risa. En todo momento vamos a ver cómo se nos ha vendido una moto por culpa de este suplemento. Y no es ni lo que queríamos ni lo que esperábamos. Pero vamos a analizarlo. Las Arenas Ardientes, de acuerdo, pretende ser un libro autojugable, él solo, y no tener ningún tipo de necesidad de otro libro, con lo cual vamos a tener aquí una serie de reglas básicas, un poco condensadas, pero bueno, es todo lo que vamos a necesitar. Y además, bueno, esto es patético, o sea, que alguien haya puesto su nombre en cartografía, un tal, ¿cómo era? El cartógrafo de esta edición, es que merece ser mencionado, ¿no? Ed Borele. Pues el señor Ed se luce de gloria. Solo hay un mapa en todo o sea, tiene que estar muy orgulloso, ¿no? Para haber prestado su nombre. Es este. Esto es un mapa. Esto han tenido los santos cojones de llamarlo mapa. Es falso. Bueno, no, hay un segundo mapa, ¿vale? En el que, pues, es igual que este, pero tiene un par de simbolitos adicionales para indicar las fronteras y todo eso, pues sino que eso no te había quedado excesivamente claro. O Rokugan es esto, por cierto. Esta minúscula de aquí, esto es Rokugan. Y esto de aquí las tierras sombrías. Lo cual, pues bueno, pues tú ves el enorme viaje que hicieron los unicornio. Pues no sé, casi que no tiene sentido, ¿no? Porque, ¿qué hicieron? ¿800 años esto? No sé, queda un poco extraño. Y ya os digo, tiene que estar muy orgulloso para que esta mierda de mapa, que no se explica nada, haya puesto su propia sección dentro de cartografía dentro de los créditos. Me parece indignante.
Pero bueno, a lo largo, por cierto, del libro, una cosa que está bastante chula es el diario de Yuichi Yube, que es una unicornio que se dedica a viajar por las arenas ardientes, ¿no? A lo largo de 100 y pico días. Bueno, pues aquí vamos, es que os lo voy a enseñar, ¿veis? Es que es igual, lo único que traza las fronteras y ligeramente, si te fijas mucho, las rutas comerciales. Si te fijas. Y sabes lo que habla. Eso te lo habla en un capítulo. Pero bueno, no te implican que puedes ver las rutas comerciales al final del libro. Genial, ¿eh? Bueno, pues a lo largo de 100 y pico días vas a ver la historia. Os voy a hacer un pequeño spoiler, porque no creo que ni leáis esta basura, ¿no? La tal Yuchi pues se va a terminar convirtiendo en una pieza esencial en la creación de la hija de Ébano, justo al final, ¿no? En el epílogo de su historia, pues digamos que alguien la mata para, supongo que para transformarla. Como esa parte de Rokugan yo ya no jugaba las cartas y los suplementos no salieron en español, no lo tengo muy claro exactamente cómo evolucionó. Pero vamos, digamos que es una pieza clave en la creación de la hija de Ébano. Una cosa que todo el mundo esperaba, ¿no? Porque es que era el momento clave, el momento de las cartas cuando sale este libro es la hija de Ébano y no aparece. Una tipa que casi unifica Dijins, tribus del desierto para invadir Rokugan por la parte norte, tal, pues no aparece. Bueno, no vamos a coger algo interesante y lo vamos a contar. Por poner un ejemplo, ¿no? O tener un villano como la Califa Inmortal. No, vamos a tratarlo 30 años después de la muerte de la Califa Inmortal en el juego de cartas. Que ni siquiera sé si murió. Por cierto, en el juego de cartas. Yo creo que no. No les dio tiempo a hacer ni eso. Bueno. Básicamente te va a contar que el libro es una cosa muy esperada por los aficionados de Cinco Anillos, que durante años han estado escuchando historias de años ardientes y por fin es momento de darle un libro, un montón de 20 votos, en el que te van a hablar un montón de cosas que vas a ver en el libro, pero que no son las que tú esperabas ver. Y empieza aquí las reglas del juego. La primera regla, las reglas básicas, en las que, bueno, pues las reglas de tercera edición, en la que tiramos dados y guardamos atributo. No se pueden lanzar más de 10 dados, el sistema de habilidades. No voy a explicarlo porque ya expliqué tercera edición y os vais a comer dentro de poco cuarta edición, así que no voy a volver a explicar el sistema Keep and Roll and Keep, que tantos disgustos y alegrías ha dado a muchos. Pero bueno, voy a hablar de las cosas más distintivas, ¿no? Lo primero que tenemos es la integridad, la reputación y el estatus. La integridad vendría a ser el honor, que no tiene sentido porque... Aunque sí que tiene sentido porque te habla de cuánto vale tu palabra dentro de las arenas ardientes, ¿no? Y intercambia un poco el lugar de honor. Claro, es que todas las naciones tienen cosas muy distintas, entonces, pues, tener una regla unificada para ello, pues es estúpido. La reputación y el estatus, como marca tu estatus social y lo que la gente te conoce dentro de las arenas ardientes, pues ya, pues queda mejor. Después tenemos todas las habilidades del juego, divididas por las mismas, nobles, campesinas, de guerra. No está muy allá, son todas las básicas. Técnicamente no tienen nuevas. Las habilidades con armas sí. Cambios de nombre principalmente. Muchas cosas son cambios de nombre. De hecho, las habilidades plebeyas pues son casi estúpidas, ¿no? Porque la gente de las arenas ardientes no tiene esta división estratificada. O sea, sí tiene sentido sacar las nobles académicas de las demás, pero poner las nobles y plebeyas pues no tiene sentido. Ventajas y desventajas. Muchas son muy parecidas, algunos cambios de nombre y algunas cosas así como por ejemplo tener un sirviente de una especie de sirviente y poco más. O sea, ya os digo, es muy olvidable todo. Si tienes 5 anillos, de hecho se te dicen que puedes usarlas. O sea, es que yo os digo, es que esto tendría que haber sido 2 o 3 libros este juego. En fin, fue la despedida de tercera edición, ¿no? Creo que después de eso solo salió el libro de la carrera por el trono. Y ya está, así que bueno, pues podemos perdonárselo por eso. A lo mejor tenía pensado una expansión de la línea. Leyendo el libro no te da la sensación. Después de eso tenemos las reglas de armaduras y armas iguales, estadísticas para armas, no todas, porque muchas van a venir en los capítulos de las diversas naciones. Te van a hablar un poco cómo jugar al combate, el duelo de cuchillos, porque tienes que tener una especie de yajitsu, no sé, pues se ocurrió. Aquí es el Tajadi. Funciona muy parecido, pero no está muy allá. La magia, en la cual, bueno, pues nos voy a hablar un poco cómo son las reglas de magia y por encima, porque algunas magias son raras, entonces funcionan extrañas. Cómo funciona la integridad, cómo estados alterados, reputación,
yo os digo, todas las reglas básicas. O sea, las primeras 60 páginas, bueno, 70 páginas se va a dedicar a eso, a enseñarnos a jugar al juego, por si acaso no tenías la tercera edición. Porque todo el mundo sabe que quien quiera este libro, obviamente no es aficionado a 5 anillos y lo va a comprar por jugar. No merece la pena jugarlo suelto, casi no merece la pena, pero ni jugarlo, ni traer gente de fuera o mandar a tus jugadores Rogue One fuera. Bueno, por ejemplo, ¿dónde está? Es que yo me lo preguntaba, ¿dónde está el sitio donde los Tortuga se dedican a sacar personas de Rogue One? O sea, el puerto Tortuga, o sea, el que está en las arenas ardientes, ¿dónde está? No lo aparece, no aparece ni mencionado. O sea, los reinos de Marfil, por cierto, que te dicen que es una cosa, que es un continente al sur casi, pues aquí aparece unido al continente, porque no vaya a ser que nos leamos siquiera nuestra propia trasfondo para intentar haber confeccionado un mapa lógico, ¿no? Yo os digo, es que es un desastre de libro. Lo voy a decir, no he jugado a él, me lo he leído, me lo he releído para recordar y tener frescas algunas cosas, pero es que he jugado tanto a 5 anillos que es que me daba, es que este libro me hizo rabiar de ira, del absoluto desprecio que tuvieron a una línea al hacerlo, porque está hecho sin cariño. Ese es el problema principal, creo yo. Igual que cuarta edición, y sobre todo algunos de los suplementos que están hechos, pueden ser malos algunos de ellos, pero son que están hechos con cariño, por gente que quiere, que le gustaba 5 anillos. De hecho, el Historias Imperiales 2 es una oda a gente que se nota que tiene amor por la línea, ¿no? Que se ha pasado a pensar muchas cosas. Cuarta edición, dentro de cosas malas que tiene, se le nota que está hecho por gente que le gustaba 5 anillos. De hecho, el Atlas de Rogue One también es un tributo al legado del juego, ¿no? A los 20 años del juego. Pero este libro es un insulto. Está hecho por gente que, no sé, que quería sacar dinero, algo, no sé. O sea, ya os digo, me molesta. Bueno, nos va a hablar de la primera, es de Medina Salam, que es la capital de las Arenas Ardientes. La ciudad es una especie de Bagdad, porque no vaya a ser que esta gente gobierne sobre algo que no sea una ciudad, ¿no? Que gobierne más allá. En teoría, pues tienen una serie de gobierno que se llaman las Arenas Ardientes. Las Arenas Ardientes en teoría es todo el continente. Entonces, pues bueno, nadie. Luego estaban países por ahí repartidos o gente que no reconoce la autoridad de Medianat, pero bueno, vamos a suponer que necesitamos una ciudad tipo Bagdad para jugar cosas las 1001 noches, así que bueno, pues es necesario, ¿no? El gobierno, pues bueno, ya os he dicho, está gobernado por el sultán y el califa, después de la muerte de la califa inmortal, que era una nigromante que se hizo con el control y que bueno, pues se hizo una especie de gobierno tiránico. Te habla de la economía en la ciudad, de todo el tema comercial, ese tipo de cosas, un poco los paisajes, la demografía, que básicamente el 67% son tribus del desierto, y luego hay algunos egipcios, Zentep, y algunos reinos de Marfil, que serían los hindúes, pocos, un 7%. Más o menos te viene un poco cómo está dividido esta. Van a hablar de la historia, en la cual, pues bueno, incluso incluye el profeta, que era un sabio, un hombrecillo sabio que se paseó por todas las arenas ardientes llevando la sabiduría. Es realmente Sensei, te lo especifican, y luego fue comentado, creo recordar, que es Sensei, ¿no? Que no muere en realidad, sino que después de dejar su linaje en Rokugan, pues va a las arenas ardientes a repartir también sabiduría y crear su propio linaje del profeta. Pero bueno, ya os digo, no está ya muy... No está muy inspirado esa parte, o sea, aunque mola. Lo que pasa es que, bueno, pues no tiene que influir demasiado, ¿no? Porque no parecen la misma persona, porque si sociedades que tienen tan importancia sean tan antagónicas en todos sus aspectos, pues la verdad, pues no queda bien, ¿no? Te hablan de las casas nobles, su nacimiento y, bueno, pues todo el tema de la derrota y de la califa, ¿no? Cómo funciona el califato a día de hoy, con las leyes y bueno, todos los elementos del gobierno, ¿no? Y funcionariado. No, muy poco explicado, bueno, comparado con 5 anillos, pero bueno, está bien, no, eso de esta parte, bueno, pues al menos la han trabajado, está bien, se puede jugar con ello. Se nota que falta contenido respecto a 5 anillos, pero 5 anillos es un juego con 20 años de historia y esto tuvo un libro que no sé, lo confeccionarían entre todos los autores, que yo creo que hicieron cada uno un capítulo y no hablaron con los demás.
Pues casi, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y escritores en 8 facciones, divididas las arenas ardientes, pues casi. Supongo que el de Medinat pues se dedicó solo a ello y la gente con facciones más como los chacales pues a lo mejor lo hizo en un fin de semana, en teoría. Bueno, reglas exclusivas de los personajes de este origen, como armas especiales, las clases de personaje. Las clases de personaje, por cierto, bueno, hablaría de ellas, pero es que es como todo tercera edición, están rotas por todas partes, se les va la pinza, no tienen ningún tipo de sentido ni de evolución. Al menos la cuarta edición, eso lo hicieron bien, ¿no? Además, las notas de diseño te lo dicen, el por qué están las escuelas hechas como están hechas, ¿no? Y tú los lees y dices, hostia, tienen un sentido de diseño detrás. Pueden estar algunas más rotas que otras, unas pueden ser más potentes, algunas más inútiles, pero hay un sentido detrás. Estas, bueno, pues supongo que la tendrían. No se puede vislumbrar mucho. Afortunadamente, como no tenían que pencar como tercera edición, con 15 años de edición y de presunciones, pues digamos que se sintieron un poco más libres probablemente, pero que tampoco está muy allá. Vienen clases de personaje avanzadas a lo largo del libro. En este caso pues vienen los Cádiz sin corazón, que son los sirvientes del califa inmortal, que estaban vivos. Algunas nuevas ventajas de todo esto, que principalmente pues es, por ejemplo, la ceremonia del corazón oculto. Aquí es donde se ve un poco la cuestión de dónde sacó Ichiban sus cosas, pero a ver, el caso de Ichiban no es que sacar una facción que haga esto, es sacar la influencia o alguna mención a Ichiban, porque tiene que estar. Y además que no hay nadie que haga las cosas que hace Ichiban. Ichiban en teoría aprendió de estos tíos y era un nigromante de la hostia. Estos nigromantes son nigromantes de D&D, pero nigromantes de nivel bajito. No les da para hacer lo que hacen. Y las zombies no funcionan con la misma mecánica que en Rokugan. Porque en Rokugan tú puedes levantar una cantidad muy limitada de zombies. Es un artefacto lo que les permite levantar las hordas de no muertos, ¿no? Aquí, pues estos no muertos dan un poco de chichinao, casi, o sea. Es verdad que es una innovación de Yajiren, pero no sé, o sea, sería interesante poner que esta gente, pues es que Ichiban aprendió lo que aprendió en 10 años, o sea, es que esta gente es un nigromante, es una cultura nigromántica con 10.000, con 1000 y pico años de historia, 1500 años de historia más o menos, y no da la sensación en ningún momento de que estés viendo una cultura milenaria de nigromantes, no sé. Bueno, te hablan de las casas de Dahab, entre ellos los Kolat, que es la facción del Kolat que vive fuera de Rokugan, ¿no? Es la gente del Kolat que decidió, justo antes de la fundación del Kolat, fue marcharse, porque por las cuestiones del Kolat, que bueno, ya expliqué en su día, ¿no? Que es gente que no les sentó bien la caída de los dioses, y entonces tiene un plan de derrocarlo. Algunos deciden no derrocarlo, sino marcharse, vivir a tierras nuevas sin influencia de las divinidades. Y bueno, pues después de hacer una alianza, no intentan crear una especie de organización que intente destronar la divinidad. A continuación, pues sigue las reglas con todas las mejoras de característica que provocan cada casa noble, un poco sus estas, nuevas casas de personaje para los nobles, la Cábala, que viene a ser la organización de hechiceros, ¿no? que ayudó a la califa inmortal, un poco como está dividida la ciudad. Estos van a ser explicados mucho después, son estos nigromantes, un poco de palo. Una serie de reglas para la cábala, como el diplomático, su magia, cómo funciona. Estas no son conjuros per se, no es como se leían los 5 anillos, sino que aquí tenemos directamente que cada nivel pues de maestría pues nos va a dar una serie de poderes distintos, ¿no? Dependiendo de la rama que escojamos, la nigromancia, las ilusiones, la influencia, invocar Digins, depende de lo que cojamos. Y una vez terminado, lo que podría ser fácilmente casi la mitad del libro, que es lo que ocupa entre el capítulo de reglas y Medina al-Salat, empezamos con los Asalan. Los Asalan es esta tribu de hombres inmortales, ¿no? Que los Escorpión, durante su exilio, pues trazan una alianza con ellos, ¿no? Es una especie de extraños cruzados inmortales, no serían cruzados, sino son gente que reza a la luna, ¿no? Es gente muy religiosa, que viven 12 de ellos, ¿no? Son las almas de los 12, ¿no? Es gente de una cultura muy antigua, con una fe extraña. De hecho, casi es lo mejor del libro, porque es casi lo más original y lo más tratado, claro, porque era pues que si no lo llegas a sacar es que tienes gente que se te echa a la yugular,
¿no? Sigue la historia del diario de los viajes de la Yuchi y nos hablan un poco las generalidades, ¿no? Es una raza que tuvo un día de la ira, o sea, tiene su interés. Es una historia, es quizás la más complicada de todas. Tiene muchos acontecimientos históricos, algunos que tienen que ver con los, por ejemplo, con Shinjo y todo esto. Toda la parte de Shinjo, los escorpión y los unicornios van a tener mucho esto, porque no vamos a poner a los Ujikai y al resto de civilizaciones que se encontraron, ¿no? No vamos a poner los Moto, no vamos a hacer referencias a ellos, ¿no? Por todo lo que importancia que tienen en el exterior. No vamos a poner a los Ujikai, ¿no? Estas tribus mongólicas que existen fuera. Pues no parecen ni mencionar. Es que me parece la primera civilización con la que pasaron 100 años los unicornios, no aparece ni mencionada. Los putos mongoles, que no se convirtieron todos, solamente una facción, la parte de los Moto, pero el resto de familias, de gente de los caballos, que se pasaron 100 años, que influyen brutalmente en el unicornio, cambian su forma de pensar, les regalan los caballos, les enseñan a sobrevivir en el desierto, no aparecen ni mencionados. Es que ni mencionados. Aparecen los Asalan, que son importantes, ¿vale? Porque ayudan muchísimo. Pero no aparecen los Ujikai. Es que, ya os digo, es que está hecho sin cariño. O sea, sin con desgana. Bueno, la organización política de esta gente, todas sus creencias religiosas, son muy religiosos, tienen su fe, bueno, para tener 3 páginas, pues es compleja, ¿no? Comparado con el resto. Su cultura, su idioma, el tema de los tatuajes, que funciona parecido a los dragón, no funciona, o sea, tienen una serie de poderes místicos, ¿vale? Pero vienen sin desarrollar. El tema de Cristacero es una gente además que se dedica a luchar contra la oscuridad mentirosa y todo este tipo de cosas. La guadaña Salan, todos sus tipos de armas que habíamos visto, las lanzas, todo lo que habíamos visto en el juego de cartas. Vienen los distintos tipos de personaje, que son todas sus castas guerreras, ¿no? Y de magos. Una clase de personaje avanzada, una serie de objetos mágicos y una serie de personajes importantes de la cultura Salan que conocimos también en el juego de cartas. A continuación de ello, pues tenemos los asesinos, los hombres de la montaña. Podría decir que son Assassin's Creed, pero como están sacados antes del videojuego, pues afortunadamente se libran un poco de esa corporación. Menos mal, porque si no, teníamos Assassin's Creed en 5 anillos, ya os lo digo, o sea, teníamos vista de águila y saltos de fe por todas partes. Afortunadamente, pues bueno, el juego sale más o menos un par de añitos antes de la salida de Assassin's Creed 1, un año antes de la salida de Assassin's Creed 1, así que nos libramos de esa influencia en este juego, ¿no? Nos hablan del viejo de la montaña y su plan, ¿no? Es una orden de asesinos que se dedica a viajar por el mundo, ¿no? Y a tener contratos y bueno, pues lo que se dedican un poco el mito de los asesinos, ¿no? Pero sin entrar en demasía. Vienen distintos tipos de orden, de gente dentro de la orden, las distintas facciones de asesinos y sus clases, armas avanzadas, clases avanzadas, sus objetos mágicos especiales y un par de asesinos de ejemplo, ¿no? De personajes importantes de los asesinos. Extrañamente esto viene en todos los capítulos, salvo el de Mineral al-Salam. No vaya a ser que pongamos al sultán o al califa actual descrito, no vaya a ser. Después tenemos los Ra-Sari, ¿no? Que son los comerciantes, las tribus comerciantes del desierto, en el que, bueno, pues nos habla un poco de cómo funcionan esta organización de caravanas mercaderes, cómo funcionan, qué tratos tienen, cuáles son los 3 tipos de caravana: la caravana de entretenimiento, del comercio y del recuerdo, que vendría a ser una especie de historiadores que viajan por los años ardientes, las diversas creencias religiosas que tienen, como por ejemplo todo el tema de los Dijin, que esta gente lo tiene muy importante. Me recuerda un poco a los comerciantes de la Rosa del Profeta, si habéis leído los libros. Cultura y sus distintas culturas e idiomas, cómo funcionan los nómadas, sus reglas especiales, depende de qué cosas, de qué cara seamos, los bailarines, de los cuchillos, sus comerciantes, incluso un poco sus magos, ¿no? Esta gente no funciona con la magia normal, sino que funciona con una serie de maldiciones, una serie de conjuros básicos que vienen en este propio libro, ¿no? Porque están divididos entre los magos del anochecer y del atardecer, ¿no? Nos van a venir un par de personajes también,
son muy olvidables todos los personajes de las Arañas Ardientes, salvo 4 o 5, no están muy allá. Vuelvo a repetir, falta de desarrollo del juego de cartas, falta de desarrollo de suplementos. No pueden competir, o sea, están bien para ser un libro unitario y un libro que trata un poco todo el trasfondo de una tierra nueva. O sea, como puerta de entrada está bien, eso no se lo voy a negar, pero ya os digo, es que sigue dando la sensación. De hecho, los personajes y los objetos mágicos es casi lo mejor que tienen los capítulos. Después tenemos los Empet, que son serían los egipcios, la cultura egipcia, y vendría a ser la gente que se dedicaba a hacer la nigromancia principalmente, ¿no? Son los maestros de la nigromancia. Y sinceramente, que habíamos hablado mucho de los nigromantes en la senda del unicornio, secretos de los unicornios, con Yuchiban también se explicó algo. Pues digamos que sean egipcios no queda mal, pero no queda del todo bien. O sea, se le nota falta, no viene todo. Notas como si no hubieran. Esta gente no te suena con la gente que visitó todos los Rokuganeses anteriores. Hay que tener en cuenta que Septet tiene una cosa interesante o curiosa, que es el egipcio, pero el Egipto de Roma, ¿no? Del año del siglo -1 al año 2, 3, más o menos hasta la aparición de Cristo. No, porque es una provincia que ha sido recientemente conquistada por los Yavatai, por la fuerza de las armas. Ha sido sometida. Y aunque se le permite tener su propia cultura, pues tienes un montón de Yavatais, que son los romanos. Esto os hablaré justo después, el siguiente capítulo. Pasando por sus calles, empezando a cambiar su organización funcionarial y ese tipo de cosas. Digamos que es un choque entre una cultura militarista, como son los Yavatai, y la cultura antigua, milenaria, que han tenido los Yavatai. Lo que pasa es que queda mal, ¿no? Por lo mismo. Puedes coger a Egipto. Y Egipto, lo que pasa es que es una cultura que tiene 4.000 y pico años de historia, 5.000 años de historia. Hay muchas discusiones, no me voy a meter con cuánta edad tiene realmente Egipto, ¿no? Porque sería para un debate aparte. Pero, claro, la cuestión es que cuando entran los romanos se crea un conflicto brutal entre una cultura con tradiciones antiquísimas, con una cultura muy nueva, muy vital, con una capacidad de crecimiento y de autosuperación que todavía quedaban siglos por ver. Empezaba ya el estancamiento, pero más o menos Roma duró unos 800 años, pero este momento es un momento casi de mayor esplendor, ¿no? El mayor esplendor pues vendrá poco después, con las últimas conquistas y el principio del imperio, ¿no? Lo que pasa es que el imperio empezó a declinar hacia abajo muy rápidamente. Lo que pasa es que era una estructura también montada que costó caer. Pero bueno, eso no tiene tanta importancia. Pero ya os digo, no queda del todo bien. O sea, queda chulo, ¿no? Porque es egipcio, y Egipto mola y es muy evocador. Pero bueno, es el problema de todos estos parques de atracciones, ¿no? Que claro, pues, si te sabes las historias de los lugares que intentan evocar, pues te suenan raras, simplificadas. Pero bueno, no está mal, ¿vale? Lo que pasa es que hay algo raro en este país. Bueno, te hablan de todas las edades de esta gente. Es una de las cronologías casi más largas, junto con la de Emilia Saat. Su estructura social y política hace mucho hincapié en la conquista de Otai, y un poco cómo se está perdiendo sus viejas tradiciones. Lleva poco tiempo, nos lleva de ahí menos de 30 años. Las equipos Septet, clases de personaje, también con sus clases avanzadas, sus magos, que vienen explicados en el otro capítulo, pero bueno, en caso de que haya restricciones o algo, te lo van explicando, ¿no? Y después tenemos el capítulo 7, los Yodatai. Los Yodatai vendrían a ser el Imperio Romano, pero no es exactamente así. Es un imperio militarista formado a partir de una serie que cree que tiene que gobernar el mundo, ¿no? Sigue una especie de dios de la guerra. Entonces cada emperador tiene que decidir si se va a dedicar a mantener el imperio o a expandirlo, ¿no? Pues digamos que el emperador es una cultura que recuerda a la romana en muchas cosas. De hecho, es que tienen algunas cosas iguales, ¿no? Van con pilum, gladius, armaduras.
Pero a la vez es una cultura que no tiene el glamour de Roma. O, bueno, además es que está fuera del mapa, ¿no? O sea, los Yodatai, aunque aquí te aparezcan mencionados y aparecidos, ¿no? Pues casi que te mencionan que los Yodatai es una civilización que tiene gobernadas provincias por un montón de lugares que se dedican a conquistar culturas, y acaba de conquistar después de una cruzada bastante importante los Entep. Se dedican a hacer cruzadas para mantener su religión y su cultura, aunque mantienen un poco la antigua. No son, digamos que es gente que se dedica a absorber, no como los romanos. No se dedica meramente a destruir, conquistar y meter sus cosas, ¿no? Tiene sus berserkers Yodotai, tiene una cosa súper curiosa que es la Legión de los Muertos, ¿no? Sus guerreros que mueren, pues siguen sirviendo al ejército durante toda la eternidad, ¿no? Pues son capaces de invocarlos, tienen mucha cultura con los muertos en batalla, mucha cultura al emperador, tiene cosas muy chulas. De hecho, el problema del capítulo, de hecho es, bueno, ya que he puestos a poner, es que a mí una de las cosas que me han puesto del capítulo es que son menos de 20 páginas. Que son 18 páginas para una cultura que yo creo que quedaría para un juego, porque todo el tema de la legión de los soldados espirituales, todo el tema del imperio, tal, a lo mejor es porque a mí me mola mucho el tema del imperio romano, ¿no? Y estoy modificada mi opinión por ello, porque realmente, aunque tiene las ideas ahí, le pasa como todo el libro. Las ideas están ahí, las cosas están ahí, pero no, algo falla. Tú lees el libro y estás diciendo, yo lo haría mejor casi. Bueno, si hubiera tenido un poco como tiene ahora Séptimo Mar, Kitai Oriente, ¿no? Que cada nación de Kitai tiene su propio libro, va a tener su propio libro en el que va a estar descrito. Pero cuando tú tienes 200 páginas o 150 páginas o 100 páginas para hablar solo de un país, puedes crear cosas mucho más chulas que en un resumen. Porque en muchas cosas de veces este libro se siente como un resumen, y que además necesita tener la estructura, por culpa de ese resumen necesitas tener la estructura de 5 anillos, ¿no? De clases, familias, escuelas, clanes, algunas veces más ocultos que otras. Pero da la sensación de que tienes que tener esa necesidad de esa división. Y eso lucha en contra del libro muchas veces, porque muchos de los países requerirían sus reglas de creación, aunque luego las de juego fueran iguales. Cada país, algunos de ellos se sienten como que si tuvieran que tener sus propias reglas de creación. Los Asalan es el ejemplo perfecto, y los Yodatai quizás también. Yo os digo, no le queda bien tener el sistema de creación de personajes unificado para cada uno de los países. Juega en contra del libro. Bueno, después tenemos el capítulo 8, que serían los chacales, que vendrían a ser las tribus del desierto, por así decirlo. No son las tribus del desierto, es más bien los gremios del desierto. Son los gremios de criminales, gente que mueve las cosas turbias de la política. Tienen además magos muy chungos, tratos con la oscuridad mentirosa. Es una organización que estaría muy bien que estuviera desarrollada, y es de la que menos tiene. Es que le dedican 10 páginas a hablar de ella. Pero es muy chula, y además el problema que tiene es que, aparte de toda la influencia que tiene Medina Saad, toda la influencia que tiene en parte con los asesinos, y que tiene con la última parte del libro, Los Bonita, se siente como si no estuviera del todo. Da más juego. Es solo eso. Y además las garras de almas, es gente que se dedica a atrapar con las almas, a segarlas, a tratar con el alma humana. Tiene sus puntos, o sea, es que tiene potencial. Es que algunas de las culturas tienen muchísimo potencial. Y por último tenemos el Lemonita, que es el otro vendemotos del juego. Pero es un vendemotos. A ver, ¿qué son los Ebonitas? Los Ebonitas todo el mundo pensaría que son la gente de los reinos de Marfil, ¿no? Los hindúes. De hecho, bueno, pues es que, tal y como te mencionan en el libro del Mantis, que es la gente que tiene tratos con esta gente, su posición geográfica, la estética de sus ilustraciones, da a pensar ello. Pues no es exacto. Los Ebonita, aunque tienen mucho que ver con los reinos de Marfil y casi que están influidos mucho por él, realmente son cruzados. Son cruzados y templarios. Es una orden que se dedica desde tiempos inmemoriales a luchar contra la oscuridad mentirosa y luchar contra la oscuridad y las criaturas de la noche, cosa por la que están enfrentados mucho con los chacales, y por lo que, bueno, pues tienen problemas, por ejemplo, con gente con los asesinos.
que también suelen tener tratos con esta entidad. Y lo que esperabas que fueran hindúes o una raza hindú, pues tienes a templarios europeos con la piel de y además no sé, no cortan, es que hasta los rangos son los mismos. O sea, tienen unos principios tienes los principios, los deberes, siguen las 23 virtudes. Las 23 virtudes no vienen explicadas 4. Te dicen que las demás, pues bueno, pues existen, pero esas son las 4 importantes que siguen. ¿Para qué dices eso si no las vas a desarrollar? Di que tienes 4 virtudes principales y que algunos siguen códigos menores, por si sacas el libro. Pero no digas que siguen las 23 virtudes cuando no puedes, me explicas ni siquiera las nombras. Porque me vale me expliques 4. Estas son las 4 principales y te necesito una explicación. Mencióname en una tablita las otras 23. Es que ya os digo que se nota como si hubieran escrito el libro en un fin de semana cada autor. Son la única facción, por cierto, que tienen cómo se lleva con las demás facciones y qué opina de ellas. O sea, este tío, yo creo que es el que trabajó ese fin de semana. Es el que decidió trabajar un poco. Y ya os digo, o sea, te hablan de la piedra de ébano, que es una especie de artefacto antiguo. Te hablan, por cierto, cómo se llevan con las demás religiones y otro tipo de religiones, ¿no?, que existen. Por ejemplo, la conquista de los Yadatai, o el dios del mar inmortal de los Yadatai, ¿no? Cómo se llaman con los dioses de los Entep. O sea, es que vienen los dioses de los Entep, vienen aquí más que en su propio capítulo. Los Yadatai, bueno, es que los Yadatai es el único que tienen un poco de acción religiosa, pero bueno, ya os digo, es que surrealista. Bueno, las reglas para llevar templarios barra cruzados. Y ya tenemos el final, que es el apéndice con la creación de la hija de Nero. Pero tenemos un segundo apéndice, que son el de criaturas. Bueno, pues el de criaturas, pues tienes un montón de criaturas estándar. Aquí vienen los rocks, ¿no? Que como he hablado, pues tiene su importancia. Aparecen mencionados al menos, pero no aparecen los jinetes. Y lo que pues, hubiera sido interesante, ¿no? ¿Por qué atacaron a los unicornios? Y les aíslan, ¿no? Y todo el tema de lo que ocurrió. No sé, yo hubiera aprovechado hacer una civilización de seguidores de monstruos, ¿no? Jinetes de monstruos o algo así. Una serie de actitudes especiales para esto. Y una cosa muy interesante, que son los djinns. Los djinns, o los Dijin, tienen una serie de reglas de creación de tu propio Dijin, ¿no? Porque te dicen que existen, no me acuerdo, creo que 999 djinns, 1001 quanons y 312 sirvientes de Kel. Y una infinidad de Dijins menores, ¿no? Pero hay aproximadamente unos 2000 y pico Dijins importantes, ¿no? Pues tienes una serie de tablas de creación de Dijins aleatorios y una serie de elementos de creación de Dijin me resultan muy curiosos, ¿no? Porque se me recuerdan a las reglas de creación de Onis que venían en Leyendas 5 Anillos primera edición y están rescatadas, con lo cual, bueno, pues me ha hecho gracia. Creo que es casi lo más interesante del libro, por desgracia. Y bueno, pero esto es todo. Esto es el libro de las arenas ardientes. Ya veis, es un libro a olvidar. Pero en fin, esto es todo por ahora. Soy Ezcardan. Nos vemos la semana que viene. No, porque estoy en Rolea, así que no voy a poder grabar. Así que ya la siguiente, no sé con qué, porque no sé con qué me voy a desquitar. Había pensado Elric, pero no estoy seguro. En fin, hasta la próxima.